De una sociedad en competencia a una sociedad cooperativa. Hemos venido comentando que las limitantes que un ser humano se impone en sus responsabilidades limitan su participación dentro de la comunidad en que vive. Quisiera que para entender mejor este punto, enfocáramos nuestras reflexiones hacia el tipo de educación que la sociedad da a sus hijos. Características de la competitividad. En un mundo en donde la competencia es el modus vivendi de cada ser humano, es natural que se establezcan dominios particulares de cada individuo, e igualmente, es lógico que cada ser humano trate de hacer crecer sus dominios, y que a esto se le conozca como alcanzar el éxito. En un mundo en competitividad, cada uno lucha contra los demás, lucha porque su camino sea más rápido, mejor, y se traduzca en mejores beneficios personales, dentro de la sociedad en que se desenvuelve. La situación es análoga a tener una serie de personas, tratando de jalar a un objeto pesado a través de una sola cuerda, y cada quien empujando en diferentes direcciones. Para ser más claro, digamos que una determinada sociedad, que cuenta con un determinado capital, está siendo testigo de la lucha de todos sus hijos, por apoderarse de la mayor cantidad de capital que posee. La lucha por la obtención de las posesiones materiales es encarnizada entre todos los individuos de la sociedad, pero dado que existe un número limitado de bienes materiales dentro de una sociedad, es lógico entender que si hay alguien que adquiere mucha riqueza, habrá otros muchos que se queden en la pobreza, esto, como una consecuencia de la lucha por la adquisición de estos bienes. Características del proceso de producción. Sin embargo, existe el concepto de producción. Cuando esta producción de bienes se realiza de una manera armónica por todos los individuos de la sociedad, entonces, el enriquecimiento será gradualmente alcanzado por todos. Sin embargo, tenemos dos procesos en competencia. Por un lado, la lucha por acumulación de bienes, que algunos individuos monopolizan, y por el otro, el esfuerzo que se hace para la producción de estos bienes. Entendamos que si no existe una legislación que pueda regular esta ambición desmedida de algunos individuos, y el esfuerzo por la producción, tendremos, tarde o temprano, a una sociedad totalmente desintegrada, en donde las clases sociales tendrán una diferencia sumamente marcada. Transformar los principios educativos de una sociedad en competencia a una sociedad cooperativa. Todo esto debe servirnos de preámbulo para entender la urgente necesidad de transformar los principios educativos de una sociedad en competencia a una sociedad cooperativa. Es preciso enfocar las mentes de los niños a trabajar por el bien de la colectividad. Esta idea, que inspiró los sistemas comunistas, fue tergiversada por los líderes responsables de materializarla, porque el hecho de que fuera el Estado, el poseedor de todos los bienes, para evitar la competencia entre sus individuos, llevó curiosamente a los pueblos a tener una dictadura de gobierno, un monopolio por el mismo gobierno. Paradójicamente, el sistema comunista fracasó, por haberse convertido justamente en lo que quería evitar. Sin embargo, el germen de la idea que inspiró a estos sistemas políticos, definitivamente está de acuerdo con los principios espirituales de igualdad entre todos los hombres, y de trabajo para la colectividad. Las legislaciones, que regulan las operaciones económicas y comerciales de una sociedad, deberán seguir siendo el sustituto, ante la falta de los principios éticos, que todo ser humano debería manifestar. Llegará un tiempo en que la sociedad madure, a tal grado, que los principios éticos de buena voluntad hagan innecesarios los códigos penales y civiles. Pero mientras esto llega, las legislaciones son justamente el instrumento inventado por los seres humanos, para crear las condiciones de vida propicias, para el desarrollo de la raza humana. ¿Cómo se podría establecer un sistema educativo que trabajara en la idea de la cooperación y el beneficio de la colectividad?
Los criterios fundamentales, bajo los cuales se debe enfocar esta nueva educación, es la del trabajo en grupos, el trabajo en equipo, y haciendo madurar en las mentes infantiles, las ideas de que el ser humano no puede ser feliz aisladamente. Precisa de que su entorno, igualmente, tenga un alto nivel de armonía. Un hogar no puede ser próspero si está rodeado de un cinturón de miseria. Igualmente, una ciudad no podrá prosperar y vivir armónicamente, mientras en los alrededores se encuentren personas que carezcan de todo. Se debe entender que el ser humano necesita vivir en armonía, trabajando para todos. Una sociedad fundamentada en este principio, inmediatamente, alcanzaría el liderazgo mundial en todas las ramas de actividad, puesto que la competencia habría sido eliminada, y su trabajo se multiplicaría al 100 por 1, al estar todos enfocados hacia el mismo esfuerzo. ¿Dónde termina la responsabilidad de un ser humano para con su sociedad? Termina en aquel punto en donde, a donde quiera que voltee, pueda haber únicamente armonía y solidaridad de unos para con los otros. Cuando el ser humano alcance la armonía integral como sociedad, ahí terminará su responsabilidad de trabajar para los demás. Este es el secreto de la convivencia armónica. Ayuda a los demás para que alcances una mayor armonía en tu vida. Es una verdad evidente que en los espíritus evolucionados, la vocación de servicio es una necesidad tan grande como la del hambre, la sed o la respiración. Servir a los demás es algo indispensable para el equilibrio interior de los seres en evolución. Actualmente, la sociedad, la educación y un sinfín de factores que tienen que ver con la inseguridad y el temor han acallado esta necesidad del hombre. Pero el tiempo llegará en que despierte con tanta fuerza, que la transformación de la sociedad será conocida como la mayor revolución que la historia haya conocido, y anunciará la llegada de la verdadera edad dorada. Trabajo, a través de disciplina psicológica y meditación. El ser humano amplía su campo de actividad hasta un nivel en que su sentido de responsabilidad le indica como el más adecuado. No se extralimita más allá de lo que su conciencia le marca, pero a la vez se mantiene insatisfecho, hasta en tanto no llene esas necesidades que su ser interior le está marcando. Todo esto fue explicado en el tercer principio de las relaciones humanas. Llegamos ahora al último principio. La capacidad para entender a los semejantes, la capacidad para establecer relaciones armónicas entre todos los que nos rodean, está íntimamente relacionada con la comprensión que nosotros hayamos alcanzado de nuestras propias debilidades y limitaciones. Es decir, mientras mejor se conozca un ser humano, mayor será su capacidad para sostener relaciones armónicas con sus semejantes. Y esto se debe, principalmente, a que en esencia, los seres humanos mantienen la misma naturaleza y los mismos mecanismos de respuesta. Así pues, cada quien lleva en sí mismo un gran libro, en el cual puede leer los principios que regulan las actividades humanas y sus relaciones entre sí. El estudio de sí mismo. Los mecanismos de defensa. El estudio de las propias capacidades, debilidades y personalidades se hace imperativo una vez que se conoce este principio. El descubrimiento de estos conceptos no son ni sencillos ni evidentes de observar. El ser humano ha desarrollado una curiosa capacidad para ignorar sus propios defectos y al mismo tiempo para observar los ajenos. Esta capacidad tiene su raíz en el hecho de que el ser humano requiere mantener una autoestima fuertemente vitalizada para que le permita llevar la suficiente energía para mantener equilibradas las presiones que recibe de su relación con el resto de las personas. Es decir, el ser humano ha desarrollado un mecanismo de defensa que le permite estar bien consigo mismo, ignorando sus defectos, para que de esta forma no se introduzcan tan fácilmente dentro de él las enfermedades de la depresión y los sentimientos de culpa,
que vistos en forma aislada, son enormemente desgastantes. Pero a la vez, este mecanismo de defensa impide a los seres humanos observar su estatus actual e iniciar un proceso de mejoramiento. Por esta razón, es que es importante que los seres humanos trabajen sobre sí mismos a través de una disciplina psicológica y de meditación. Más adelante, cuando el ser humano entienda las relaciones con sus semejantes y los principios que las regulan, el mismo ser humano desarrollará técnicas que le permitirán iniciar este proceso de perfeccionamiento de su personalidad. El conocimiento de sí mismo. El conocimiento del hombre sobre sí mismo le permite alcanzar una mayor comprensión de los procesos mentales y emotivos que sus semejantes están viviendo. Esta comprensión de los problemas ajenos le permite abrir las puertas del corazón y de la amistad de todos aquellos de quienes se rodea. Descubrir cuáles son las debilidades propias y poder trabajar en ellas constituye el camino que desde siempre han seguido los iniciados de todas las épocas. Los seres humanos, igualmente, a través de los conflictos derivados de su propio comportamiento, los obliga a ir modificando, parcial o totalmente, sus distintas personalidades. En estos procesos de cambio, cada uno de los seres humanos va adquiriendo un mayor conocimiento de sí mismo, que a nivel inconsciente, lo va llevando a una evolución espiritual. Por otra parte, los discípulos de la luz, conscientes de que el sendero pasa primero por el postulado de «conócete a ti mismo», emprenden este estudio con toda diligencia y disciplina, buscando dentro de ellos las semillas del conocimiento universal. Poder traducir estos conocimientos y este entrenamiento de los discípulos espirituales para que sea asimilado por la sociedad humana es una de las tareas que grupos como ustedes están llevando a cabo. Una persona que entra en conflicto fácilmente con los demás es alguien que no se conoce a sí mismo, no se ha aceptado como es, y piensa que los demás son totalmente imperfectos, negativos y conflictivos, cuando en realidad, lo que está pasando es que su desconocimiento de sí mismo lo lleva a cometer imprudencias que desarmonizan o desestabilizan las relaciones que tiene con las personas que lo rodean. Es preciso entender que en esencia, los seres humanos son similares. Han creado sus propios mecanismos de defensa mediante procesos idénticos, aunque con diferentes resultados. En cada edad física, se crean actitudes negativas. La infancia deja cicatrices, que posteriormente, se convierten en mecanismos de defensa. La juventud deja actitudes, que posteriormente, se transforman en habilidades o defectos de la personalidad humana. La edad adulta crea metas y formas de acción, que siembran el futuro de su propia vida. Y finalmente la senectud renuncia a vivir el presente, para sumergirse en las sombras del pasado, lamentando todo aquello que no pudo lograr y sintiendo que la vida se le escapa a cada momento, sin tener la menor ambición de luchar para seguir adelante. Es preciso, entonces, que desde la infancia misma, al individuo se le encamine correctamente, creándole actitudes positivas, moldeando sus emociones y sembrándole semillas de inquietud para su constante superación. Educar a los hijos, para que practiquen la meditación y la autoobservación. La sabia costumbre de meditar acerca de sus propias acciones es una disciplina que debería ser cultivada por todos los seres humanos. Mas para esto, es preciso que los propios padres aquilaten el valor de las enseñanzas, se concienticen de sus miserias actuales y puedan entrever que existe una forma distinta de vivir plenamente en armonía. El camino que lleva al hombre a la total y completa armonía con sus semejantes es un camino de autoobservación, de meditación en sí mismo, de trabajo continuo, sobre todos aquellos aspectos de su propia vida, en los que reconoce que hay que modificar cosas. La ecología de las relaciones humanas no es otra cosa que un sistema de principios,
que explican los diferentes tipos y reacciones, las diversas tendencias y actitudes que los seres humanos toman, cuando se relacionan con otros. Epílogo. Esperamos, a través de esta larga serie de lecciones, habernos podido acercar un poco más a la comprensión del mundo interior humano. Pensamos que los conceptos que hemos vertido en estas lecciones puedan llegar a serles útiles en sus enseñanzas y en sus esfuerzos por reeducar a la humanidad. Como muchas veces hemos platicado, la enseñanza lleva implícita la responsabilidad de impartirla. Están siendo ustedes poseedores de una multitud de secretos y conocimientos que deben ser puestos al alcance de los seres humanos. Entiendan y nunca olviden esta gran responsabilidad, porque cada uno en sus distintos papeles carga a cuestas parte de esta responsabilidad de la que hoy les hablo. Tradúzcanla en cursos, en libros, en enseñanza, y háganla disponible a todos. Hemos llegado al final de este audiolibro. Gracias, y por favor, apóyenos con un me gusta, si el audiolibro ha sido de su agrado, y no olvide suscribirse.